Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Hoy estamos día viernes 31 de agosto del 2018. Terminamos este octavo mes del año. ¿Y de qué manera, no? Ayer ha sido feriado, día de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, y cuando muchos probablemente se imaginaban que por ser feriado iba a estar tranquilo, nada de eso, ¿no? Han habido muchas noticias en relación al caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y es que se ha incluido mediante una denuncia al juez César Inostroza como el líder, ¿no? El cabecilla, el jefe de esta banda organizada. Y de otro lado, también se acusa, mediante un documento que se ha estado publicando parcialmente, al propio fiscal de la Nación, al señor Pedro Gonzalo Chávarri, como otros los integrantes más también de esta organización delictiva. Él y otros dos miembros del propio Ministerio Público, dos fiscales supremos, que son los que también permitieron que el señor Chávarri sea elevado a este alto cargo de fiscal de la Nación. Esa es la situación. Han habido reacciones también acerca de la presunta reunión que habría tenido la señora Keiko Fujimori con el juez César Inostroza, ante lo cual la propia lideresa del Fujimorismo ha salido a decir de que eso no es cierto, y lo han hecho también sus propios parlamentarios. El señor César Inostroza ha dicho de que va a denunciar al propio fiscal, al ex fiscal de la Nación, quien es el que ha hecho esta denuncia en su contra. Dicen que no hay pruebas. ¿Cómo es cierto de que, o cómo es posible de que esta denuncia se haya producido cuando hay información que aún se está procesando? Y se refería a los famosos audios. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Está con nosotros Jorge Segarra, abogado, consultor, conocedor, por cierto, del tema político y también de lo económico, porque aquí hay una relación de la cual vamos a hablar justamente con él. Le saludamos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Jorge, ¿Cómo te va? estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? A ver, las informaciones van y vienen de manera permanente, ¿no? En estos últimos minutos, sobre todo. A ver, cuéntanos. Lo bueno del Perú es que nunca nos vamos a aburrir, ¿no? De la es un situación hecho. Política, la situación económica y en general la situación social. El tema es un poco grave porque ahorita, si lo vemos de una perspectiva objetiva, lo que se está haciendo es un reacomodo de las cuotas de poder de cada grupo, de cada bando. Digamos bando porque en realidad no tienen ningún tipo de ética para poder conversar o negociar entre ellos. Ya lo hemos visto que en una reunión que se supone que tiene que ser privada porque ambas partes lo han decidido así, después de meses sale la iglesia de Fujimorismo diciendo que sí hubo una reunión con el presidente de la República. Claro, cuando se ¿y qué es lo que antecede? Y me refiero yo al desarrollo de la noticia acerca de lo último que hemos estado comentando al abrir el programa, ¿no? Mira la manera como van dándose las noticias. Hasta hace poco estábamos debatiendo acerca de si va a haber o no va a haber referéndum, cuándo será el referéndum, si estaban bien o no formuladas las propuestas para este referéndum. Hemos pasado a las reuniones, entre comillas, que han tenido de manera secreta tanto Keiko Fujimori como Martín Vizcarra y miembros del propio Fujimorismo a esta otra situación, ¿no? Que no necesariamente han sido nuevos audios, sino son temas vinculados a estos audios. Sí, a ver, pero hay que poner en contexto todo. Claro, claro que sí. Se dieron estas reuniones, una antes de que Vizcarra asuma y otra después de que Vizcarra asuma. Estas reuniones se supone que son secretas, nadie habló de las reuniones hasta este momento. ¿Qué es lo que ha pasado? En el interín ha sucedido el tema de los audios, ¿no? Y luego viene el mensaje presidencial. Entre los audios del mensaje presidencial algo hubo, de repente algún desacuerdo con lo que habían tomado o con los puntos que habían tomado seguramente en estas conversaciones para que el presidente Vizcarra de cierta manera tome la iniciativa como presidente de la República y pida un referéndum con estos puntos relevantes, ¿no? Eso ha desencajado al fujimorismo y eso es evidente. Entonces, si han pateado el tablero de esa manera es porque verdaderamente se sienten amenazados en la ejecución del poder que venían realizando. Yo creo que va por ese lado. Hay algo ahí que todavía nosotros no sabemos, algún desacuerdo entre el gobierno y la primera fuerza parlamentaria que ha desembocado este corolario, ¿no? Ahora,
Es evidente de que hay eso que tú mencionas, una pugna por el poder, ¿no? O sea, yo te aupé. Ese es el mensaje que dejó Keiko Fujimori a Martín Vizcarra y es lo que todos prácticamente habíamos coincidido en asumir, ¿no? Y sucede que el señor Martín Vizcarra, escuchaba hace algunos días otro comentario, ha sabido o ha utilizado esta circunstancia para reacomodarse. Es voluble, digamos, a los cambios. Si es para bien o para mal, bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Pero si bien es cierto, no tiene literalmente bancada en él, o la tiene muy débil, no tiene voceros políticos en el Congreso de peso, de fuste, no le queda otra alternativa que en ese instante, para sostener su propio gobierno, tener que juntarse con los fujimoristas. Ya bien, es un paso. Fue decayendo su popularidad porque lamentablemente pues no se ven acciones concretas del propio gobierno, ¿no? La reconstrucción del norte, entre otros, la inseguridad sigue creciendo, el tema de la anemia también, que se menciona constantemente, las heladas en el sur, que son cosa de todos los años, se repite cíclicamente, y justo por obra y gracia salen los audios. Y el presidente agarra, coge el guante, aquí yo mismo soy, dijo, ¿no? Sale luego con su mensaje 28 de julio, vigoroso, y en medio de este debate surge lo de las famosas reuniones. Y el presidente nuevamente sale con su mensaje cuando hace unos días en Tacna, aprovechando el retorno de Tacna, el aniversario, da también otro discurso viril. Pero un discurso que no le va a servir de nada si es que no pasa en primer lugar por limpiar también la casa, ¿no? No le va a servir de nada porque los topos, dicen, están allí dando la vuelta y le están jalando la alfombra, pero yo creo que el presidente ya lo detectó. Hay una postura ante la pregunta que se estaba haciendo en redes y en otras entrevistas, era, ¿el premier debe seguir o no debe seguir? Algunos sugieren, hay que dejarlo ahí, pero ya no hay que hacerle caso, que esté como figura decorativa nada más. Porque de esa forma, ¿qué conseguiría el presidente? Evitaría estar buscando un nuevo premier y que éste lo apruebe el Congreso de la República en estos instantes, en una situación tan tirante, para que te aprueben un premier, uno del gusto del fujimorismo, sería como más bien darle a ellos en la miel, ¿no? En la miel, exactamente, y eso le traería un nuevo problema al propio presidente Martín Vizcarra, que no está regulando esta situación. Así es. La función de César Villanueva ahorita es la de fusible. Lamentablemente César Villanueva cometió un grave error, y lo dice mucha gente que ha conversado inclusive con el premier al momento de asumir, es que no se ha aliado, como tú bien dices, con gente o con voceros que puedan sustentar las políticas que querían implementar. En primer lugar, deberían ordenarse, ¿no? Porque no saben cuál es el rumbo. Más o menos con estos 6 o 7 puntos que han incluido en el pedido de referéndum, que al final que tiene el punto principal de poder posicionarse con la iniciativa que debe tener el presidente de la República. Lamentablemente lo único que puede apelar el presidente, y no es poca cosa, es al apoyo popular. Y apoyo popular sí creo que tiene. Ese es el gran... Todavía, ¿no? Todavía, y ese es el gran... el gran apoyo que Martín Vizcarra debería mantener de manera creativa. Yo veo a Martín Vizcarra de acá a unas semanas, en el día de repente que aprueben o que se tenga que aprobar el pedido de referéndum, salir a las calles con miles de personas atrás e ir marchando del Congreso. Sería una escena importantísima, interesantísima, y yo creo de que... Meterle presión al Congreso. Un Congreso que ha mostrado, ya a través de los voceros fujimoristas, no tener la voluntad de llevar adelante este referéndum por lo menos este año. Y a pesar de que tienen un pobre nivel de aprobación, es un dígito nada más, ¿ya? Ni siquiera tienen 2, tienen un dígito. Y en ese camino también está la propia Keiko Fujimori, que ha pensado que revelando las reuniones, dando la impresión de que se están juntando conmigo, entonces están haciendo malas cosas, va a decaer, va a decrecer también la popularidad del propio Martín Vizcarra, pero yo creo que el tiro le salió por la culata. Es una sensación que me deja. Así es. Mal asesorado. Mira, uno de sus asesores, el señor Figari, comparando a Martín Vizcarra en el Twitter con Maduro.
lo ha hecho la señora Letona, lo ha hecho el propio presidente del Congreso. El presidente del Congreso, olvidándose que es presidente de un poder del Estado, sigue los lineamientos del propio fujimorismo. Que siguen, ¿no?, con los lineamientos de los años 90. Y ahora el tema de comunicación ha cambiado bastante. Tenemos redes sociales, la gente tiene más acceso a medios de comunicación. Antes tú podías hacer una campaña de cortina de humo rápidamente, las vírgenes que lloraban, los ovnis, que ya no hay ovnis ya en Lima, y querían agarrarse del tema migratorio de los venezolanos, ¿no? Que ataca básicamente, eso es un tema que podemos hablar después, al sector informal de la economía, que no es poca cosa. Tenemos el 70% del sector informal de nuestra economía, y apela a eso con el asesor argentino que tenía el presidente también, para tener un apoyo popular y colocar al frente como blanco, como target al gobierno. Y ese es un asesor de comunicación, sí. No es un asesor político. Nos quieren vender el cuento, los fujimoristas, de que es un asesor político, es el asesor en las sombras, tipo Vladimiro Montesinos, el que hace y deshace. Sí, pero el tiro le salió por la culata, no lo calcularon bien. No calcularon bien la función del premier en estos momentos, como tú dices, que no puede, o sea, no lo pueden sacar. No es que no quieran, sino no lo pueden sacar porque justamente dentro del ajedrez político esa ficha tiene que estar en stand-by por este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fujimorismo? Yo creo que va a seguir pateando el tablero, quiere aferrarse por varias cosas al poder que tenía en la fiscalía, como ya vemos, que tenía una relación absolutamente directa, y esto tiene que darse una salida a través de como siempre digo, de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil debe proponer y debe participar también. Se deben de crear mecanismos para poder incluir a la sociedad civil en el tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, poder elegir a mejores miembros, en el tema de la fiscalía también, eso consultores. Lo prioritario es eso, creo, ¿no? Que el tenemos Consejo que apelar, de la Magistratura. Sí, yo creo que tenemos que apelar a la poca reserva moral que nos queda, sacarlos de sus casas. Algunos no quieren por evidentes razones, pero no nos queda otra. Porque ahorita el fujimorismo y el gobierno van a llegar a si no se da el referéndum, si no se dan nuevos pasos, van a llegar a un momento en que los dos están dando solamente manotazos de ahogado. Ahora, te comentaba yo en el interno, ¿no? De todas maneras, lo dije antes, esta confrontación es un síntoma de inmadurez política, ¿no?, de nuestros propios gobernantes. Porque, si bien es cierto, reunirse en reserva, que sería lo ideal, no tiene nada de malo. Los políticos lo hacen frecuentemente. El que diga que no lo hace está mintiendo, está mintiendo. Pero la señora Keiko Fujimori y sus propios correligionarios en el Parlamento, bueno, han roto, ¿no?, esa palabra empeñada, porque yo presumo que de palabra dijeron, esto se va a mantener en reserva. Más allá de que alguien por allí lo filtre, pero si no hay una prueba notoria, contundente, se quedará en eso, nada más en un rumor, como que lo dijo en su momento Juan Carlos Tafur, ¿no?, de la primera reunión en el mes de mayo. Casi nadie le hizo caso. Bueno, ahora ya salió a mencionar de que sí, esto es cierto, y le han pedido más detalles de la segunda reunión en Miraflores, pero que no los tiene. Pero sale la señora Keiko Fujimori y dice, yo me he reunido con el presidente, y vaya, qué raro, ¿no? Es que nadie me lo había preguntado antes. Esa entrevista del domingo pasado estaba bien preparada, pues, por cierto. Nos vamos a chupar ese caramelito también. ¿Y sale en dónde? En un medio de señal cerrada, más allá de quién sea el que conduzca, pero en un horario casi clandestino. Ni siquiera lo hace en señal abierta. La señora tiene poco contacto público, lo hace solamente a través de Twitter o de sus famosos videos, y videos mal editados incluso, ¿no? Con un pésimo mensaje, de comunicación política. Así es. ¿No? Bueno, son detalles, pero son detalles importantes. Se dio cuenta y al día siguiente salió en RPP, ¿no? En una entrevista que verdaderamente desnudó, pues, la poca directriz que pueda tener ella desde un punto de vista de visión política. Y sométela tú a una conferencia de prensa, la señora está totalmente perdida, sí, como política. Sí, lamentablemente, a mí no me gusta hablar de temas personales, pero lamentablemente la preparación personal del político. Pero la preparación personal de ella desde el punto de vista político es mínima, ¿no? Lo cual nos revela nuevamente de que gracias al apellido Fujimori es que está donde está.
No, eso es evidente. Es el apellido nada más. Solamente es la envoltura, porque por dentro encontramos muy poco ¿Qué tiene que rescatable. ver, como siempre, con la crisis de partidos políticos, la crisis de Una vez más, representatividad ¿no? y crisis de moral del Perú, que falta de compromiso de las personas que quieran entrar en política? Es una crisis que ya lleva años y en verdad estamos tocando fondos. Y Como por lo y- dijo Raúl Tolas, estuve de él hace unas horas, que inclusive para nuestra situación peruana de estos años, esta situación actual y es vergonzosa, ¿no? Entonces, tenemos que salir de esto de la manera más creativa. Pero ¿quién va a dar el primer paso? El presidente tendría la grandeza de decirle, porque los tiene, él sabe que lo tiene en la mano en este momento, los tiene cogidos, y bien cogidos, tendría la grandeza de decir, bien, vamos a poner paños fríos a esta situación, habla en un mensaje a la nación, si quiere hacerlo, en una conferencia de prensa, como él desee, pero que no utilice las redes sociales, creo, que no utilice las redes, que no se caiga, está bien, es un medio de comunicación muy rápido y efectivo, pero que sea, creo, un poco más formal, que es lo que necesita, un poco de respeto por la propia población, a eso me refiero, Jorge. Decir a los miembros de la oposición, ya, muy bien señores, vamos a solucionar el tema, hay que abocarnos a las situaciones que son de emergencia en este instante para el país, de resolución, y la convoco a reunirnos en 2 semanas, en 3 semanas, en Palacio de Gobierno. Usted decida más o menos a qué hora y en qué fecha podría ser para manejar y coordinamos. Punto. ¿Tú crees que Keiko Fujimori le va a decir no al presidente? Lo bueno del presidente de la República, y siempre va a pasar eso, aunque el presidente tenga 1% de aprobación, es que el presidente siempre tiene la iniciativa. Entonces tiene que apelar a esa característica, a ese poder de iniciativa para poder hacer algo. Yo no Sí, encuentro otra salida. está muy bien, pero Keiko A este Fujimori dilema. no va a ser la primera vez, se va a sentir acorralada y va a colocar condiciones como lo hizo con Kuczynski. Efectivamente, también, ¿no? Entonces, Es que Kuczynski le ha faltado esa grandeza de ser gobernante. Kuczynski, o demasiado buena gente, calculó mal, ingenuo, todo lo que se pueda decir de él, pero miren cómo terminó, ¿no? la falta de liderazgo siempre se percibe, es lo primero que se percibe, es lo primero que la ciudadanía percibe. Eso le ha faltado a PPK, a Vizcarra no. Vizcarra esta es la tercera vez que da una muestra de liderazgo importante. La primera vez fue cuando asumió, dijo, sí, voy a asumir. La segunda vez fue en el mensaje de la Nación y la tercera vez en Tacna. Ajá. Entonces, creo que la Y población... con bastante simbolismo, ese saludo que hace. La foto del comercio en la portada al día siguiente. Claro ha sido- que sí, ¿no? Los símbolos Así que es. lo acompañan, Bolognesi, Grau y el arco, etcétera. Yo creo que hablando se entienden las personas, en tanto quieran hablar, y creo que eso es un buen mensaje para salir hacia adelante. El primer paso para salir hacia adelante es conversando. Esa es una señal importantísima, no solamente para ahora, sino también para la historia. Ujú. Aquí nos dice, a ver, leo bien el nombre, Matewotric, Vila Oso, dice la señora K. blinda a Inostroza. Bueno, ese es otro punto de esta conversación. Pero la situación del señor Inostroza se sigue alargando también, la de Pedro Chávarri, más allá de que los congresistas, varios de ellos de oposición al fujimorismo, estén pidiendo la renuncia del señor Chávarri por lo último que ha acontecido, en el Congreso andan con pies de plomo. Sí. Las comisiones, la subcomisión de acusación constitucional, yo no sé dónde está. O sea, tanto tiempo se demoran porque es la única instancia en este momento como para quitarle la inmunidad que tiene No, sí, el señor Inostroza, ¿no? No, sí sabemos dónde está, o sea, están jugando un papel para proteger el poder que No, tienen. lo digo en sentido figurado. Objetivamente es así. Es lamentable porque siendo la primera fuerza de política del país, ¿ah? En las últimas elecciones, y teniendo tanto descontento de la población, creo de que podrían salir del hoyo y quedar bien parados inclusive, pero no ven la salida, ¿no? Solamente son 2 fuerzas, no hay más. Entonces, si es un juego de 2, las posibilidades políticas se reducen pues a un ping-pong. Y es mucho más sencillo poder trabajar unas estrategias políticas para salir bien parado al menos en miras al 2021. Porque es vergonzoso estar hablando de, ya, o te vaco, o si no, tú me quieres vacar, cuestión de confianza,
Estamos en una amenaza muy permanente. Una amenaza que no tiene ningún sentido. Sinceramente, si queremos desarrollar y vamos a llegar al 2021, al famoso bicentenario, ¿en qué condiciones? No hay forma. ¿No? De ninguna manera, pues no vamos ni para atrás ni para adelante. Chávarri ya debería renunciar, ¿qué eres tú? Debería dejar el ministerio, por lo menos la cabeza del Ministerio Público. Hace rato, no solamente Chávarri, sino también la Junta de Fiscales. No olvidemos que de los 5 hay 3 investigados en esta lista. Ese también es un tema que hasta ahorita la gente no ha hablado, pero que es un tema también vital con miras a la próxima elección del nuevo fiscal de la Nación. No quiere decir, ahí hay que también tomar una posición responsable, y lo digo como abogado también, que no es que el fiscal de la Nación, con todo el respeto que se merece, se le está diciendo que es culpable ahorita, ¿no? Sino que para que haya una investigación adecuada y lo más justa, debería dar un paso adelante. Sí, pero es que esta situación de aferrarse al poder es, demuestra algo oculto detrás, ¿no? Si yo me voy, van a saltar, sinceramente, un montón de cosas que me van a inculpar. Lo mismo que está sucediendo con este atornillarse al sillón de la Federación Peruana de Fútbol de parte de Edwin Oviedo. Lo mismo, exactamente, ¿no? Me parece muy grave, más allá de que se trate de un colaborador eficaz, que tiene que comprobar, obviamente, porque todo este proceso tiene que pasar por aquello. Este colaborador no se trata de que simplemente diga, yo vi a fulano que le daba dinero, o yo vi a fulano que se reunió en la casa de tal, ¿no? Tengo yo, en todo caso, como fiscal, que es el que está haciendo la denuncia, o está poniendo en conocimiento público esta situación, corroborar esos hechos con, no sé, algún tipo de material. No, eso es evidente, ¿no? Sandra Castro, que es la fiscal que ha tenido a cargo esta investigación. Lo que se hace normalmente es lo que te estaba diciendo la otra vez, en otros países se conoce como el pre-bargaining, ¿no? Ajá. Que es sentarme y ¿saben qué, señores? Esto ha sucedido de esta manera. Pero una de las condiciones legales para que esto funcione y tenga la calidad de colaborador eficaz, el famoso 108-2018, es que además de la versión que da, tiene que dar algunas pruebas, inclusive documentarias, para corroborar o tener al menos el indicio de lo que está diciendo es cierto. Y eso parece que ha sido así porque lo incluyó en el informe fiscal que al final ha sido materia pues de la acusación o entrar en investigación a estas personas. Porque el fiscal o la fiscal en este caso no sería, creo, irresponsable el salir a hacer una denuncia tan grave como esta, de incluir esa cantidad enorme de personas como presuntos integrantes de esta banda de los cuellos blancos del puerto, a miembros del propio Ministerio Público, a sus jefes, ¿no? A sus jefes, no incluir, si es que no tiene, más allá de una versión, pruebas que corroboren esa versión. Sí, no debe porque se está jugando el puesto, en todo caso. No solamente el puesto, sino también alguna denuncia. Claro que sí, ¿no? Ahora, ¿cabe o no cabe la posibilidad de que los que están siendo acusados, por ejemplo, lo ha dicho el juez César Inostroza y hasta el propio Edwin Oviedo, de que podrían entablar demandas por difamación a estos colaboradores? Ahorita vamos a hablar un poco más de los colaboradores. ¿A estos colaboradores eficaces podrían ellos? Sí, pero cuando eso suceda, de acuerdo a cómo... Aquí es un colaborador, ha salido el 108, creo, ¿no? Así es. El 108-2018. Ahí está. Eso puede suceder, pero cuando eso suceda, a ninguno de nosotros nos va a interesar, porque eso va a suceder de acá a varios años. Lo que tiene que darse ahorita es la investigación fiscal, luego pasar a acusación, luego pasar un proceso que puede demorar varios años también. Pero tan rápido se han vuelto colaboradores eficaces. Y en el caso de que salgan libres estos señores, se declara infundada la acusación de la fiscal, en ese caso ellos podrían decir de que sí, pues podemos denunciar a estas personas porque han dañado su honra y cosas por el estilo ya. Claro, pero tan rápido han pasado a la situación de colaboración eficaz, ¿o están todavía en una etapa preliminar? No, ya son colaboradores eficaces. Ya lo son. Sí, eso quiere decir de que lo que han considerado han negociado, como, no solamente eso, sino que lo que han considerado como versión ha sido de cierta manera corroborado con algunos otros indicios o pruebas que han presentado este colaborador eficaz también. Te propongo una pausa, Jorge, breve, para regresar a la última parte y no solamente seguir hablando de este tema, sino también darle una pincelada rápida a estas elecciones municipales. Faltan 38 días, ¿no? 38 días, poquito más de un mes, y todavía no levanta vuelo, ¿no? Así que regresamos, estamos conversando con Jorge Segarra aquí en HCM Radio TV.
Hola amigos, les saluda Félix Sánchez de su programa gastronómico El Otro Guarique. Hablaremos de gastronomía y recetas, también tendremos de invitados a chefs nacionales e internacionales y descubriremos nuevos emprendedores. Sortearemos canastas, vales de consumo y mucho más. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, no te olvides de sintonizarnos, solo aquí por HCM. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Estamos en HCM Radio TV, este es su programa Punto Crítico, con los temas políticos de la semana. Estamos conversando con Jorge Segarra, abogado y consultor acerca de esta situación, este dilema, este enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y todas sus consecuencias y efectos de las últimas horas. Más adelante vamos a dialogar también con el señor Luis Alberto Martel, el presidente del grupo Envía, sobre las propuestas municipales en materia de transportes. Hace poco el Touring Club ha organizado un debate o una exposición de ideas de los candidatos, los principales candidatos que están postulando a Lima, pero ante esta invitación solo acudieron cinco nada más, lo que demuestra el gran interés que tienen todos ellos también de exponer sus planes de gobierno en esas áreas. Pero bueno, Jorge, seguimos conversando y había quedado pendiente una inquietud que te había planteado también acerca de, ya no una sensación, sino queda en evidencia la manera como estas personas, el fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, y el propio presidente de la Federación, Edwin Oviedo, se empernan en sus cargos, a pesar de todo lo que estamos conociendo en estas horas. Sí, lamentablemente, bueno, es una muestra vergonzosa de la cultura de querer mantener el poder o el poco poder que uno pueda detentar en ciertas circunstancias. En el caso de la Federación, bueno, es una institución privada, ¿no?, que se maneja con ciertas reglas internas y corresponde a sus miembros tomar decisiones y acciones respecto a las responsabilidades que deben estar en el Estatuto de la Federación. Pero en el caso de Oviedo no solamente se trata de la relación o el dinero que le pudiera haber estado pagando al señor César Inostroza, sino por las graves acusaciones en su contra, ¿no?, de ser cabecilla también de una organización criminal allá en el norte del país, en Lambayeque, denominada Los Guachiturros. Él está procesado por asesinato. Efectivamente, a eso quería llegar. Así es. Lo cual no es poca cosa. No es poca cosa, bueno, reitero, la Federación es una institución privada, obviamente que tiene una relevancia pública, porque el fútbol es el deporte riega en el Perú, y todo lo que sucede, además con la relevancia que ha tenido la presencia de Perú después de 36 años en la Copa del Mundo, es importante saber quién guía los destinos de la Federación Peruana de Fútbol. Yo creo que como vayan saliendo las informaciones sobre este proceso que están saliendo, creo que va a llegar un momento en que va a ser insostenible la presencia tanto de Oviedo como del fiscal de la Nación, ¿no?, de sus puestos. Bueno, dependerá las acciones que se tomen en el propio Congreso de la República, ¿no? Dependerá mucho de eso también. Sí, depende de la ciudadanía. Yo tengo mucha fe en la ciudadanía. A pesar de que, bueno, ahora vamos a hablar seguramente también de la campaña electoral municipal, bueno, de gobiernos locales, que está fría todavía, básicamente porque lamentablemente en el Perú, pues, todavía no tenemos una cultura política adecuada, estamos en pañal. Hace algunos minutos hablabas tú de la crisis de partidos políticos, y lo que está pasando con los candidatos en estas elecciones es producto de eso. Por supuesto. Mira, si hay algunos postulantes, el señor Ricardo Belmo, por ejemplo, que ha tenido pues
este mensaje xenófobo, ¿no? Inapropiado contra los venezolanos, que lo ha utilizado muy bien. Muy pocos se acordaban de él y de un momento a otro todo el mundo hablando de Ricardo Belmont, hablando mal pero hablando de él, que más o menos es una sentencia o es una afirmación que se hace ahora que uno quiere hacerse conocido. No importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Eso es lo importante, ¿no? En fin, lo cual denota pues una falta de escrúpulos en el fondo, creo. Bien, está eso, él siendo candidato de un partido de izquierda, con un mensaje casi neonazi, un mensaje casi fascista. Son antípodas. Y sale el presidente, el señor Vladimir Cerrón, de este partido cuyo nombre no me acuerdo, pero que tiene iniciales de PL, y que tiene un fondo rojo y amarillo muy parecido al Partido Comunista Sendero Luminoso, a respaldar al señor Ricardo Belmont. ¿Y dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la solidaridad? Y etcétera, etcétera. Planteo ese ejemplo porque demuestra muy claramente lo que mencionabas, y en lo cual estamos de acuerdo, la crisis de los partidos políticos, la crisis de representatividad. Así es, y no solamente la crisis desde el punto de vista institucional, sino desde un punto de vista ético. Los venezolanos, lamentablemente, la situación que viven allá en su país, los hacen salir del país, pero como refugiados. Ellos internacionalmente tienen la calidad de refugiados. De hecho, en el Perú estuvieron entrando como refugiados hasta noviembre y diciembre del año pasado. Luego entran como turistas, pero hasta noviembre y diciembre, eso es lo que la gente no habla, y las autoridades deberían informarlo de la mejor manera, estaban entrando como refugiados. Entonces hay que tratarlos de esa manera, con una solidaridad en la región que siempre el Perú la ha tenido, y siempre lo han tenido con nosotros también. Entonces, voces disonantes o voces radicales en contra de la situación humana es inhumano, es antiético, sobre todo si se coloca eso dentro de una campaña política. Y lo que ha sumado a lo que se ha sumado el propio gobierno, me parece de manera errática, al estar exigiendo pasaportes. No, al estar exigiendo pasaportes. Pero cuando ingresan en calidad de refugiados ya no interesa los pasaportes. Ya, porque son refugiados justamente estos señores. Sí, ¿no? La palabra basta. Pero ha disminuido el número de venezolanos que está llegando a nuestro país desde que se puso en vigencia ya esta exigencia, ¿no? En fin, pero ese es el tema venezolano. La campaña electoral, decíamos, no levanta también, un motivo es esto, el de la crisis de los partidos políticos, porque los filtros son pésimos, son malísimos, y las propuestas también son tiradas de los cabellos, muchas de ellas, ¿no? Son, como comentábamos aquí en interno, y lo vamos a hacer de manera mucho más amplia, sobre todo en la parte de transportes, se elaboran planes de gobierno faltando 3, 4, 6 meses. Ya lo presento bonito, lo encuaderno, se lo entrego al jurado para que lo suba, o le entrego un resumen nada más para que lo coloque en su portal, efectivamente. Voto informado se llama el portal, muchos no saben ni siquiera que existe ese portal, en donde uno puede comparar planes de gobierno y conocer a los propios candidatos que están postulando por sus localidades, por una falta de comunicación total. Lo suben y listo, punto. Pero ¿a quién le interesa ver esos planes? ¿Se acuerdan quizás más de la cara de ese fue ministro, sí, ese es Urrestia? Este otro apareció en la televisión hace muchos años y fue alcalde. Hablamos de Belmont. ¿Quién más? Este señor tenía un programa de seguridad o contra la inseguridad ciudadana. Renzo Reyardo. ¿Quién más? Ya no me acuerdo quién más. Son caras que aparecían en los medios de comunicación con relativa frecuencia, y de ellos me acuerdo. Pero quizás no apelo más a la experiencia que pueden tener algunos otros que están en el rubro otros, según las encuestas. Y además esos porcentajes son pobrísimos. Sí. A falta de un mes, un poquito más, el alcalde que va a ganar o que va a ser el próximo alcalde no va a tener, creo que, más de 20%. Así es. ¿No? Así, la legitimidad va a ser muy pobre. A ver, lo que debe suceder un partido político es que tengas primero un plan de desarrollo nacional, un plan de gobierno y de desarrollo nacional, que implica planes locales también. Entonces, eso conlleva pues a tener lo que la ley además obliga a los partidos políticos, a tener comités distritales, provinciales, trabajar en ellos, que sean representativos de la localidad. Lamentablemente estamos viendo pues que le están sacando la vuelta pues a la ley electoral por el tema de las reelecciones, no están colocando al cuñado, al hermano, al primo, al hijo, para poder tener o mantener esa cuota de poder. No es un tema de normas, es un tema, creo, de cultura política, es un tema de formación de partidos políticos,
es un tema de ética pública, es un tema también de interés de los ciudadanos en la cosa pública que no existe. Se apela a la cosa pública, al conocimiento de la cosa pública, cuando ya estamos en las antípodas de alguna situación, entonces en extremis, como puede ser ahora el tema del referéndum, ¿no?, que te dije hace un momento. Pero eso no es participar en la vida pública de un país desarrollado que pretendemos nosotros ser en algún momento, implica pues el compromiso de gran parte de la población, no todos, porque como decía Basadre, hay élites, en el buen sentido de la palabra, que deben de llevar adelante el desarrollo del país, no la élite política, la élite económica, la élite cultural, la carrera académica. Y es que no existen esos planes a largo plazo, o sea, planes maestros de desarrollo para diferentes localidades, porque cada alcalde o cada gobernador regional llega pretendiendo descubrir la pólvora, porque lamentablemente se ha, ¿cuál sería el término correcto para utilizar en estos casos? La autonomía que existe, la excesiva autonomía que hay en los diferentes gobiernos locales, hasta los más pequeños tienen una autonomía que permiten a sus autoridades comportarse como especie de señores feudales en su terruño. Esto es mío y no es tuyo, aquí no te metas. No se puede ni siquiera a veces meter ni el gobierno central, ni el gobierno central se puede meter. Esa mala autonomía o mal entendida autonomía, que por un lado puede estar bien, pero aquí se ha trastocado la situación, se ha desvirtuado, hace que, en primer lugar, las propias autoridades hagan lo que quieran, no continúen el proyecto anterior, el proyecto de su antecesor, y vemos esta situación de quiebre justamente de la continuidad de la gestión, y lo mismo pasa pues con los propios candidatos, ¿no? Ninguno sigue una línea, una directriz. Es un tema de concepto. Gobernar no es imponer, gobernar siempre es conciliar y conversar. Por supuesto. Vemos en las municipalidades que para temas inclusive de obras, hasta de regados, por ejemplo, una cosa muy básica, no coordinan con el vecino, no coordinan con el alcalde del distrito adyacente. Menos van a coordinar para el tema de seguridad ciudadana, que les corresponde a los alcaldes coordinar. Eso es lo que la gente no dice. Lo otra vez he escuchado un par de candidatos que dicen, no, pero eso es función del Ministerio del Interior. Un momentito, por favor, es función local del alcalde coordinar la... Correcto. Otra cosa es que digas, yo voy a comprar tantos patrulleros. No, tú no eres ministro del Interior, por favor. No eres ministro tampoco, ¿no? ¿Cómo tú vas a comprar patrulleros? Puedes comprar vehículos para el serenazgo en tu localidad, ya, obvio. Pero patrulleros, y voy a ayudar con esto a la Policía Nacional. No, estás vendiendo humo. Pero sí, la labor de coordinar las estrategias de seguridad ciudadana con el comisario de la localidad o con el policía, la policía y con el propio Ministerio del Interior, el gobierno central, eso sí, es importante. Sí, por supuesto. Esto es importante, pero si no estás tú coordinado con tus vecinos, de nada va a servir también esto, en lo absoluto. O los distritos con la provincia, ¿no? Así Hemos visto el caso lamentable de San Isidro con Castañeda, y Velarde por San Isidro con Castañeda por el tema de Aramburú y otras... Eso un enfrentamiento, ¿no? Y además también la relación que hay de Lima con la salida natural que es el Callao. El Callao es podría considerarse no un apéndice exactamente, pero el Callao es el puerto y el aeropuerto. Y no tenemos tampoco, por ejemplo, una conectividad de ida y vuelta que sea de manera permanente para que estén bien integradas estas dos regiones, ¿no? Porque Lima como provincia también está considerada como una región. Me refiero al alcalde, es a su vez también el presidente o el gobernador regional, ¿no? Ya que se cambió la figura. Estamos pues totalmente descoordinados. Con un gran presupuesto además, ¿eh? Por supuesto, enorme. Y eso es lo que buscan muchos de estos señores. Es un tema, como digo, es un tema de concepto. O sea, los peruanos ya deberíamos comenzar a madurar nuestra percepción y nuestra participación en la política peruana, en nuestra localidad comenzando. Es un tema de refundación de nuestra política. En algún momento deberíamos comenzar a hacer eso, porque en realidad, si vamos a seguir, vamos a pedir otros 20 años, como ya lo hemos perdido en esas últimas décadas. Qué bueno que seas optimista, ¿no? O por lo menos que lo pienses de esa manera, ¿no? Pero la realidad nos va a decir de que vamos a seguir en lo mismo. Lamentablemente es así, aquí no va a cambiar este asunto, y no pasa solamente porque se pretende hacer una reforma política, una reforma judicial a partir de que se revelaron los audios. Esas reformas se vienen sosteniendo, por lo menos anunciando hace mucho tiempo, y nunca se llegan a hacer nada. Y yo no creo que por el tema de los audios la cosa vaya a cambiar demasiado, ¿eh?
No, pero es una oportunidad que no debemos perder y hay que ser siempre Ojalá, optimistas. ojalá así sea, ¿no? Y en relación al tema municipal, lo resumo en una pregunta. ¿Ya sabes por quién vas a votar? No. ¿Usted sabe por quién va a votar? Hugo, ¿sabes por quién vas a votar? Tampoco, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos la menor idea de por quién vamos a votar. A esa simple pregunta, de cajón, se reduce este debate de la campaña municipal. Le preguntamos al gran público, y según algunas encuestas, el 50% está entre o no define su voto o simplemente no me interesa ningún candidato. Pero me temo que es mucho mayor. Se va a reducir probablemente a medida que se acerque el problema la fecha. tiene varios frentes, varias aristas, incluyendo el comunicacional. Me preocupa Una falla mucho, absoluta allí. me preocupa mucho ahora cómo el Estado, el Jurado Nacional, la OMPE, que es parte del Estado, van a informar a los ciudadanos sobre todo lo concerniente a las votaciones cuando tenemos la ley Müller que está aplicado. También, aunque se dice que para las elecciones sí se va a permitir, pero hay un tema muy subjetivo. Pero además de eso, ¿no, Jorge? ¿Cómo puedes confiar en un proceso electoral cuando tienes cuestionada a la OMPE y al propio Jurado Nacional de Elecciones? Con denuncias de todo el mundo por malos manejos o por favorecimientos indebidos. Y de aprobación muy baja, además. Sí. No confiar en tu autoridad electoral estamos en una crisis. No tremenda. tenemos jefe de OMPE. No tenemos jefe de OMPE tampoco. Bueno, funciona sin la cabeza visible en este caso, pero así están las cosas. El panorama no pinta bien. Hay que ser optimistas, esperar de que haya esa famosa refundación mirando el 2021. Nos vamos a quedar muy cortos por el tiempo que falta, pero la situación es la ya comentada. Lo que me sorprende es que, y vamos a ver todavía los indicadores económicos de acá a un mes, básicamente los del Banco Central de Reserva, cómo nos estamos moviendo. Ya teníamos una reactivación importante en la economía. Lamentablemente, no sé qué es lo que sucede en el Perú, que siempre es un tema cíclico, que después de las elecciones, durante un año tenemos una recesión o una economía muy paralizada y se demora un año más en reactivarse. Y hemos reactivado ahora, seguimos el mismo patrón que con Humala, que con Toledo, y que con Alan, pero con esta crisis... Es que son 2 años que hemos perdido en dimes y diretes políticos. Vamos Jorge, a ver. ¿no? La piconería de la señora Keiko Fujimori de no aceptar hasta ahora y no lo va a aceptar el haber perdido esas elecciones con Pedro Pablo Kuczynski, la llevó pues a tener que promover su vacancia primero, no lo logró, luego obligaron al señor a renunciar y parece que estuvieran en ese mismo camino con el señor Martín Vizcarra. Y cuidado, que en medio de este debate comienzan a surgir propuestas económicas populistas. Sí, como ya lo hemos visto. ¿No? Lo que me preocupa mucho es este pedido del fujimorismo, a grandes rasgos, porque todavía no lo han definido muy bien, de condonar impuestos. Normalmente lo que se hace, porque el artículo 74 de la Constitución lo permite, es condonarte los intereses, ¿no? Pero el impuesto en sí no, porque en realidad no es un buen mensaje perdonar a los que incumplen, ¿no? Más bien se debería castigar al que incumple. Pero por supuesto, ¿no? Y por un tema populista vas a premiar al incumplido como quedan las personas que cumplimos siempre. Entonces es un pésimo mensaje. Me parece que también estaban hablando de lo de las tarjetas de crédito, ¿no? Me parece que también estaba involucrándose o formaba parte de ese paquete el tema de las deudas que se habían creado a partir de adquirir tarjetas de crédito, es que con una facilidad pasmosa se dan tarjetas. Casi ni se piden requisitos de las personas a las que le estás ofreciendo cuando tú te vas a alguno de estos centros comerciales y te dicen, señor, ¿le interesa? Tenemos la tarjeta de tal empresa. En un minuto le decimos si puede o no puede. Miran tus datos rápido y si tienes deuda o no tienes deuda, no les interesa a estos señores. Les interesa así simplemente colocarte la tarjeta de crédito. ¿Y quiénes son los que más rápido caen? Los jóvenes. Sí. Los jóvenes, son más entusiastas. El índice de morosidad es prácticamente jóvenes, de acuerdo a un estudio que salió hace un tiempo. Se convierten en deudas impagables. Las deudas son impagables y son castigados por los bancos y hay un negocio pues de cobranzas. Ah, sí, que es casi la Inquisición. Sí, cada pero están allí que te llaman, te mandan cartas. Pero sería retroceder en nuestra legislación civil hasta el código actual del año 84, que después se modificó en algunos artículos, siempre ha tenido al deudor como protegido de la norma. Luego eso se ha cambiado la norma de bancos también, donde la cosa es un poquito más par entre las instituciones financieras o los acreedores y los deudores. Y ahora retroceder
yo creo que distorsionaría bastante pues la relación del crédito en el Perú, ¿no? Bueno, aquí leo un tweet para terminar de Daniel Parodi acerca de la reaparición de Alejandro Toledo. Lo han hecho aparecer a la fuerza, ¿no? Ciudadano chileno que le increpó por el tema Odebrecht. ¿Qué tal cuajo? Dice, en verdad, verlo a Toledo disfrutando de la vida. Disculpen el francés. No lo voy a traducir tampoco, pero mandaba una lisurota. Bueno, pero el proceso de extradición está en curso. Sí. Los procesos de extradición demoran. El de Martinelli, que ha sido el expresidente de Panamá, demoró 2 años y medio, con Estados Unidos también. Este recién empieza, literalmente. Este recién empieza, pero tiene varios bemoles. Toledo, y eso es una información pública, no ha contratado abogados, ha contratado lobistas en el Capitolio, justamente para apelar a una persecución política desde un inicio él lo ha sustentado, y que de cierta manera lo está construyendo esa versión o ese argumento con lo que ha pasado con la expareja presidencial, los Humala Heredia, que han entrado a prisión por preventiva y los tuvieron que sacar porque no habían, a todas luces no había ningún tipo de sustento, ¿no? Entonces, en realidad, esos actos que son injustos y que pueden ser vendetas políticas, sirven como arma para el otro enemigo político o para este señor que verdaderamente tiene un proceso con indicios de culpabilidad muy fuertes. Sí, claro que sí. Cuidado, si por ahí te lo cruzas en alguno de tus viajes, estás grabándolo, no te vaya a lanzar sus frases, ¿no? Oye, apaga tu... puntos suspensivos. No. Y le dijo a este ciudadano chileno. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Por tu visita y por los comentarios. Así es. Vamos a la pausa, amigos, y al regresar vamos a hablar entonces de las propuestas en materia de transporte que están haciendo los candidatos en esta campaña electoral. Ya volvemos. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor.
Programa Punto Crítico, vamos a conversar, como lo hemos anunciado antes de la pausa, con el señor Luis Alberto Martel. Él es presidente del grupo Envía. El grupo Envía que hace propuestas, asesorías y, por cierto, está muy atento de lo que son las diferentes propuestas que en materia de transporte vienen haciendo ahora los candidatos que están participando por la alcaldía de Lima. ¿Cómo le va, señor Martel? Bienvenido, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Super Cijote Medio, que está creciendo en sintonía. Ahora, ustedes, bueno, en su caso, su persona participó hace poco, hace 2 o 3 días fue, ¿no? El encuentro que hicieron los candidatos, 5 candidatos en el Touring Club, ¿no? Para exponer sus propuestas en materia de transportes. Sí, bueno, el Automóvil Touring Club del Perú, aparte de las funciones propias que hace con los circuitos de manejo y la expedición de brevetes, es una institución muy preocupada en el tema de la seguridad vial, que ya lo viene haciendo a través de muchos años, desde su creación prácticamente. Y obviamente es un buen referente para ver cómo ellos día a día pueden verificar la actitud del conductor o los mecanismos que se utilizan para conseguir un brevete. ¿No? Es todo un tema. Los brevetes ahora se regalan a delivery y no hay ningún tipo de capacitación para los nuevos choferes, futuros choferes bajo cualquier modalidad. Es una mafia que está enquistada muchos años y el Ministerio de Transportes no solo no la combate, sino que la ignora. Y es lamentable pues que los últimos directores generales de la Dirección General de Transporte Terrestre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto es de conocimiento público, tengan muchas demandas, penales inclusive, y el ministro actual y los ministros anteriores pues sigan ahí. Entonces sigue dando vueltas y bueno, más muertos, más heridos y bien, gracias. Bueno, el dilema es bastante grave, por cierto. Ahora, y no hay mucho de qué también alegrarse o ser optimistas cuando vemos las diferentes propuestas que en materia de transportes vienen haciendo los candidatos municipales, ¿no? Es lamentable. ¿Cómo la califica usted? ¿Pobre? Muy pobre. Digamos, con salvas excepciones que la hay, toda regla tiene su excepción. Son pocos los candidatos o candidatas que conocen realmente el problema. Todos lo sufren porque día a día todos estamos metidos en las congestiones vehiculares. Pocos le entienden y lamentablemente muy pocos, incluyendo eso, pueden plantear alternativas que puedan conllevarnos en el mediano plazo, porque el corto no existe prácticamente, para solucionar los graves problemas que tenemos, no solo de congestión vehicular, contaminación, y cada día el número de niños que mueren en nuestro país por temas respiratorios, broncopulmonares son bastantes, y el Ministerio de Salud da sus informes, porque el MINSA tiene un miembro en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, un asiento, y ellos reportan sobre estos incidentes, pues no solo de choques, de accidentes y de muertes, sino de daños físicos que se dan a la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el planteamiento fundamental por el cual debe de iniciar una gestión municipal en materia de transportes? Yo sé que cada 4 años entra un alcalde y quiere hacer cosas nuevas, quiere renovar todo, ¿no? Plantea nuevas situaciones que no trascienden las propias gestiones, como le decíamos antes con nuestro invitado también, ¿no? Cada uno viene con una novedad, con un plan nuevo, que quiere hacer un rediseño totalmente distinto de lo anterior y con esto voy a dar la solución, cuando lo que se plantean son problemas y problemas infinitos. En nuestro país, que se llama Perú, no hay políticas públicas en el sector de transportes y comunicaciones. O sea, ningún ministro lo ha hecho. Nosotros hace 20 años exigimos a los diferentes presidentes y ministros que se hagan políticas públicas para el sector y no se hacen, justamente por una sencilla razón. Cada uno quiere que manejar su negocio en los 4 años o 5 años de gobierno que tenga. Porque si nosotros hiciéramos políticas públicas, nosotros nos proyectaríamos, hemos debido proyectar hace 50 años a tener todo lo que lanzan ahora graciosamente. Trenes, un sistema de trenes eléctricos, un sistema integrado de transportes, trenes de cercanía, trenes de gran velocidad, sistemas multimodales de transportes y sistemas de comunicaciones integrados. ¿Por qué nunca se aceptó hacer las políticas públicas? Porque, como le decía, cada uno ve su pequeño espacio de tiempo y su negocio. Y prosigue.
Lo mismo pasa en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Nosotros tenemos estudios de hace 50 años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde ya se hablaba del paralelo litoral norte-sur. Ya se hablaba que el Perú necesitaba trenes, ni siquiera de cercanías, para toda la costa peruana, porque era la mejor ubicación geográfica. Por la proyección que se había hecho. Y hay estudios que recorren de ese tiempo, que también se hablaba de que nosotros necesitábamos sistemas masivos de transporte público y un sistema integrado de transporte que puedan integrarse a los diferentes modos que tenemos ahorita. Y dos modos muy graves, los mototaxis y las motos lineales, que dentro de poco, lamentablemente, van a incrementar las muertes y accidentes de tránsito, y ya incrementaron la inseguridad ciudadana enormemente. Entonces, cualquier autoridad o cualquier responsable de un sector de tanta importancia en cualquier país del mundo, llámese Bolivia, si se quiere dar un ejemplo, que ha crecido terriblemente para beneficio de los bolivianos, habla de elementos o herramientas que se llama planificación. Planificar lo que van a hacer en el mediano y en el largo plazo. Y cualquier autoridad que suceda a la anterior tiene la obligación constitucional de proseguir con las actividades que se hicieron, mejorarlas, adecuarlas, probablemente mejorar los presupuestos, pero fundamentalmente hacerlo. Históricamente en el Perú no ha sucedido eso, no ha sucedido, lo vemos con un tren que se paralizó, no vale la pena mencionar su autor porque da vergüenza a mí como peruano fundamentalmente, y se terminó después de 20 años. Sí. Y ahora que se han dado cuenta que la demanda de la población ya ha crecido de tal manera que ni los comis ni las micros pueden solucionar ese problema, estamos corriendo con una sobreevaluación terrible de la línea 2 del Metro de Lima. Acaba de decir el Ministerio de Economía y Finanzas que no está aceptando las adendas porque están incrementando 500 millones más. Con lo cual se corre el peligro de que se trunque la obra y se paralice. Pero lo más grave es que el Ministro de Transporte no dice nada. O sea, los que han estado ahí no dicen nada. Entonces, no hay una comunicación sobre los graves problemas que tenemos en el país, sobre nuestro presupuesto público de todos los peruanos, porque estamos en otros problemas políticos de mafias, como escuché antes, que quieren el poder para usufructuarlo como lo han venido a hacer históricamente en el país. Entonces, este tema de transportes, que está íntimamente ligado a la seguridad ciudadana, va a generar más problemas día a día. Entonces, y va a generar problemas que nos van a colapsar a nosotros mismos más de lo que están haciendo ahora. Lima y Callao no están integrados a nivel de transporte, más bien hay una disputa permanente entre las dos autoridades. Bueno, ahí está el claro ejemplo de los feudos, ¿no? Y de los intereses políticos partidarios o políticos comerciales de los alcaldes históricamente, porque es mentira, nosotros Estados Unidos es conurbación urbana, existe. Las pocas rutas de interconexión que no han sido solucionadas se soluciona simple y llanamente con una resolución ministerial. El ministro de Transportes, en función a la Ley de Transportes y Tránsito, da una norma de acuerdo al artículo 17 y dice, de acuerdo al estudio de evaluación que ha hecho el Ministerio de Transportes, estas van a ser rutas autorizadas para el Callao para que pase por Lima. Y se acabó el problema histórico de la interconexión de rutas. Eso la gente no lo sabe, las autoridades no se lo quieren decir. O por ejemplo, esta vía expresa línea amarilla debió haber terminado en el aeropuerto Jorge Chávez. No, pero lo más grave no es eso, o sea, un peaje se justifica a 100 kilómetros, un peaje no se justifica por 3 kilómetros, y están cobrando doble peaje, y ese es un delito, y la Municipalidad de Lima en control interno no hay ni un pronunciamiento, ni el fiscal de la Nación, ni mucho menos del Contralor de la República, y nosotros tenemos que transcurrir 3 kilómetros para llegar a la vía de evitamiento, que está completamente congestionada, que también pagamos 5 soles 30. O sea, por unos tramos pequeños pagamos 10 soles 60 todos los días, de ida y de vuelta, si queremos desestresarnos, porque no vamos a minorar el tiempo, lamentablemente es así, porque no hay políticas públicas de gestión, y lamentablemente no hay funcionarios que hayan respetado la carrera pública y puedan entender mejor el problema y darle una solución sostenida en el tiempo, ¿no? Y eso permite que la innovación, la buena voluntad, por decirlo de la mejor forma posible, o la nueva experimentación, genere los problemas que tenemos. Y esos problemas los hemos tenido con el proyecto inicial de Castañeda al Ocio, con el metropolitano, y posteriormente corriendo con la implementación de los corredores complementarios de la doctora Villarán. Un metropolitano que no llega tampoco a Caraballo, que era el punto original, y un metropolitano que ha quedado allí nada más, ya no ha crecido, un metropolitano, y que se está más bien deteriorando. No, y lo peor no es eso, no hay concesión.
Todo lo que se ha hecho en el Metropolitano se les ha regalado a las 3 empresas concesionarias. No está el inicio de la concesión. Y ellos se prestaron 800 millones en COFIDE que hasta ahora no lo han pagado. Hay un contrato no firmado por la municipalidad y por los concesionarios, o el concesionario. Ellos tienen los vehículos que entregó COFIDE, o sea, el Estado. Ellos tienen la concesión que le dio la Municipalidad de Lima. Entonces la pregunta es, ¿qué han invertido los concesionarios y por qué le estamos pagando más de 10 años por un sistema de servicio que no es de la Basta ciudad? subir a los buses para ver cómo se están deteriorando. Basta nada más pararse, dense ese trabajo, comiencen a observar los pasamanos, los colgadores, entre otras, las puertas, los seguros que se ponen en las propias puertas, en qué condiciones se encuentran, y van a observar ustedes el deterioro al cual se está sometiendo este medio de transporte, que es importante. Y esa falta de planificación se nota en la trunca Vía Expresa Sur, por ejemplo, que llega solamente hasta Barranco, cuando debió haber llegado hace muchos años a la vía de evitamiento, a Tocongo. En el 2004 vinieron unos grupos de especialistas de JICA, del Japón, y hicieron la predicción de la planificación para los próximos 50 años del Perú. Y en ese tiempo decían, bajo un estudio bien sustentado, que Lima necesitaba una red de sistemas de metro, ¿no? En el 2005. Ese estudio fue lamentablemente partido, escondido y parcialmente atendido. Y esos son los resultados. Ahorita vuelven a decir una serie de personajes que hay que implementar lo que ya se dijo, no solo en el 2005, se dijo también en el 1998. Lamentablemente, pues, lo que queremos y lo que buscamos, más que molestarnos, porque de eso nos vamos a estresar más. No, por supuesto. Es que los candidatos primero se enteren, conozcan, investiguen, analicen realmente cómo es un sistema de transporte, para qué se usa y cómo sirve y qué deberían hacer. Cada vez que se les pregunta, ¿cuál es el plan que tiene usted para transportes? En primer lugar, hay que aliviar, hay que darle un menor viaje, un menor tiempo en el viaje a los ciudadanos de Lima, que duran 3-4 horas, fácil, ida y vuelta, dicen, ¿no? Pero ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a, por ejemplo, nosotros a proponer que haya un sistema de semaforización, que esté todo digitalizado, que esté interconectado, y etcétera, etcétera. Por ahí nomás no pasa. Y hay un solución. desconocimiento, ¿no? O sea, lamentablemente, más vale tarde que nunca, dice el dicho. La Municipalidad de Lima, gracias a nuestra presión, porque nosotros formamos parte del Comité Consultivo de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, a la cual ya no asistimos, porque creemos que es insulsa nuestra participación. La gestión de tránsito también se quería comercializar a través de la creación de la denominada Autoridad de Transporte Única de Lima y Callao, que es un elefante blanco ahorita, que querían generar otro tipo de administración pública. No es viable la autoridad única en esta de transporte, situación no es viable. Lo que le dije antes es la situación en el corto plazo, o sea, un decreto supremo del Ministerio de Transporte de solución del problema en Lima y Callao, y las dos autoridades tienen que juntar sus equipos técnicos necesariamente con la participación del Ministerio de Transporte y otras entidades para actualizar y priorizar etapas de los planes que tiene Lima. Y, por ejemplo, avanzar con el sistema integrado de transportes, que es importantísimo. El metropolitano tiene que crecer, de repente tiene que hacerse la línea 2 hasta que se termine la línea 2 del metro, dicho sea de paso, ojalá sea algún día. Se tiene que ver si conectan, pero hay un problema más grave, que es el problema de los mototaxis y de los motos lineales y de los taxis colectivos. Ante la inoperancia del sistema de transportes, por razones que ya todos los conocemos, por incapacidad de muchas personas, ahora los colectivos han tomado las calles. Sí, totalmente. Pero lo más grave es que la población de repente no sabe que la mafia ya tomó el control del transporte urbano en Lima y Callao. O sea, hay todo un sistema mafioso. Fácil es ver 3 o 4 taxis colectivos parados delante de un vehículo de transporte masivo. Cómo le bloquean el movimiento y el acceso en cualquier vía de Lima. Ellos tienen sistema de seguimiento, tienen vehículos de información, actúan corporativamente en los diferentes correos. Entonces, la Municipalidad de Lima dejó su función, y la Policía Nacional también, porque ellos están ante la crisis de la insatisfacción de transportes, han tomado el control también de las calles de Lima y Callao, y eso es muy peligroso, porque eso va a incrementar la inseguridad ciudadana y va a ser un problema más de caos a lo que tenemos como modelo. Y lo que genera también, sabemos que está prohibido, por ejemplo, en algunos de estos corredores segregados, que hay ese tipo de transporte, pero lo hay, ¿no? Los servicios, los colectivos piratas o informales,
al sacarlos de esas rutas, al prohibir su desplazamiento, bueno, generas más desempleo incluso en algunos casos, ¿no? Es otro problema adicional al que tenemos, ¿no? Y para el cual tampoco tienen solución. Y nadie está viendo esos problemas y estamos hablando de modelos. Si bien es cierto, pueden ser buenos los teleféricos, los metros o los sistemas interplanetarios que quieren. ¿Necesita teleférico Lima? El problema es que si no tenemos un sistema integrado de transportes, no sabemos realmente qué necesidades de servicios de mayor avanzado y de mayor criterio y de mayor cultura vecinal, cultura urbana, comportamiento de las personas, porque no solo son los operadores, somos nosotros, los usuarios, los que no respetamos la señalización, cruzamos la vía en cualquier sitio, paramos el taxi en cualquier lugar. Entonces, si nosotros no colaboramos con generar un nivel de vida más adecuado, no vamos a mejorar, ¿no? Entonces, es una actitud compartida, pero que tiene el 100% la responsabilidad el gerente de Lima o el gerente del Callao, que es el alcalde, que es pagado con nuestros tributos, con nuestros recursos, y que debe ceñirse a las normas pues que la solidaridad quiere. Si un gerente no es eficiente, una empresa lo despide, así de sencillo. Y para ser gerente hay que prepararse, cualquiera no es gerente. Entonces, nosotros con la intención de ayudar a los candidatos a entender mejor el problema y tomar algunas acciones de la realidad que existe, el 6 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, estamos haciendo una presentación de propuestas, más que un debate, por los candidatos que van a asistir, que hasta ahorita han confirmado 7, las instalaciones del Automóvil Touring Club de Lima, está el LINCE. El evento va a ser transmitido por los medios de comunicación masivos, porque el Jurado Nacional de Elecciones nos contestó con una carta que ellos tenían un acuerdo con QRTP y que no pueden transmitir estos tipos de eventos, salvo los que ellos tienen planificados. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que la ciudadanía sepa qué plantea cada uno y que ellos lo vean reflejado en su propio problema diario. Yo creo que va a ser una forma interesante de saber por quién va a votar, porque tiene que votar porque el que le solucione realmente sus problemas y no les cuente cuentos. Y en segundo lugar, que los mismos candidatos bajen de las nubes, algunos, porque están en las nubes muy altas, y sepan que no es prometer, es ver primero cómo se soluciona el problema del tráfico, que es complicado, y ver cómo en el mediano plazo, con el apoyo del gobierno central, necesariamente, se puede estructurar un sistema integrado de transportes y que la ciudadanía participe. Bueno, el jurado a propósito ha anunciado que va a haber 2 debates, ¿no? El día 23 y 30 de septiembre aquí en Lima. No sé cómo se va a organizar este debate, son 20 candidaturas, por ahí algunos se va a retirar, no sabemos si a la última hora, pero los días 7 y entre el 7 y el 20 de septiembre se van a organizar también en las 24 regiones del país, debates entre los miles de candidatos que están participando para estas elecciones. Muy bien, señor Martel, esperamos que hayan novedades y se extraigan conclusiones positivas. Sí, esperamos, ¿no? Nosotros... reunión que están convocando. Nosotros tenemos una web que es www.grupoenvía.com, es interactiva y estamos informando sobre todo lo que pasa en el mundo, pero como ejemplo de lo que debemos hacer, no por incapacidad ni deficiencia de profesionales, sino porque lamentablemente no tenemos a veces las autoridades y los funcionarios conocidos y responsables para que puedan asumir estos retos. Como hemos dicho, cada uno entra y quiere resolver los problemas que nos vienen agobiando hace muchas décadas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por su visita. Amigos, Luis Alberto Martel, presidente del grupo Vía, aquí en HCM Radio TV. Nos vamos entonces, nos reencontramos el próximo día lunes, siempre con Detrás de la Urna. Vamos a tener la presencia del señor Julio Gagó y también de candidatos que están postulando a los distritos de Lima. Así que desde las 6 de la tarde, Detrás de la Urna, este día lunes en HCM Radio TV. Nos vamos, muchas gracias al equipo de producción, Cindy, Jocelyn, Aristóteles y también a Hugo Cayo en los controles y en la coordinación general. Permiso.